Les decía que hoy estamos en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Continuamos la serie del Evangelio de Marcos. Nos falta poco para terminarla. Y estamos caminando juntamente con el Señor Jesucristo a través de la mirada de Marcos. Comenzamos ya hace muchos meses antes de la pandemia, se acordarán algunos. Y estamos ya en lo que es la última semana del Señor Jesús antes de su pasión, la semana de su pasión. Estamos en la semana de su muerte y de su resurrección. Y nos vamos a poner ahora un poco ubicándonos en el tiempo y en el espacio del relato que vamos a ver hoy, la historia que vamos a ver hoy, el suceso que ocurrió en la vida y en el ministerio de Jesús en Marcos 12, 28 al 34. Si tienen Biblia, sería bueno que puedan seguirme, acompañarme en la lectura. Y le puse como título la pregunta más importante. También en nuestras Biblias aparece otro título a este párrafo del Evangelio como el gran mandamiento. Y está bien, es correcto, porque justamente se va a hablar del gran mandamiento. Pero a mí me interesó el hecho de que surge la respuesta de Jesús hablando del gran mandamiento, el primer y más grande mandamiento, a raíz de una pregunta que es la pregunta más importante. ¿Por qué digo que es la pregunta más importante? Si tuviéramos la oportunidad de hacerle una sola pregunta al Señor, ¿qué pregunta le haríamos? Bueno, yo sé que por ahí hay un sinnúmero de posibilidades, pero ¿cuál sería la pregunta más importante? Bueno, yo quisiera saber qué es lo que Él espera de mí. Yo haría esa pregunta. ¿Qué espera Dios de mí? Porque en definitiva es aquello por lo cual Dios me va a pedir cuentas a mí un día. Un día Dios nos va a pedir cuentas a todos. Un día seremos juzgados por Dios según cómo hayamos vivido, lo que hayamos hecho en esta vida. Entonces, si vamos a ser juzgados por Dios y vamos a tener que presentarnos un día delante de Dios como nos enseña la Biblia, bueno, yo quiero saber qué es lo que Dios me va a demandar en ese día, para que cuando llegue ese día me vaya bien y no mal. Entonces yo quiero saber lo que Dios espera de mí en esta vida, mientras estoy vivo, qué espera que yo haga. Entonces haría esa pregunta, y creo que es la pregunta más importante, y que tiene que ver con la pregunta que le hicieron a Jesús en este relato. Pero antes de ir a la pregunta específica, déjenme recordarles un poco, cuando arrancamos el Evangelio de Marcos, se acordarán algunos, no creo, pero bueno, hay que refrescar la memoria. Fue hace muchos meses, antes de la pandemia, que nos pusimos a reflexionar acerca de la intención de Marcos al escribir este Evangelio. Bueno, y aprendimos, y lo descubrimos a través de datos históricos, que Marcos fue escrito, mejor dicho, Marcos escribió su Evangelio, y los destinatarios de su Evangelio, de lo que él escribió, fue una joven comunidad cristiana que estaba naciendo en el corazón del imperio, o sea, en Roma, en la ciudad de Roma. Ahora, la cuestión era que al principio, como eran un grupo minúsculo y todos buena gente, buenos vecinos, no había mucho problema con el imperio. Pero ahora el imperio estaba empezando a perseguirlos. Estaba en el poder, estaba el emperador Nerón. Los que conocen un poco de historia saben que Nerón fue uno de los emperadores más crueles, un loco literalmente, y que es conocido por culpar a los cristianos por el incendio de la ciudad de Roma, y que después masacró a los cristianos que estaban en la ciudad. Bueno, el contexto en que los cristianos, los creyentes vivían, esa joven comunidad cristiana en el corazón del imperio en Roma estaba viviendo, era un contexto de persecución. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Roma los perseguía? ¿Por qué el emperador los estaba persiguiendo? ¿Cuál era la razón? Bueno, es que los cristianos, los creyentes, eran leales a otro Quirios. Explico lo que significa la palabra Quirios. La palabra Quirios era una palabra con la cual se le llamaba al emperador. Significa rey, significa señor, significa dueño, significa amo, ¿ok? Significa el dueño de mi vida, el dueño de mi alma, el dueño de todo lo que tengo. Eso significa Quirios. Y Nerón, el César romano, era el Quirios. Ahora, aparecen los cristianos y dicen, no, nuestro Quirios
nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo, nuestro dueño, el dueño de nuestra alma y de nuestra vida y de todo lo que tenemos, no es Nerón, es Jesucristo. Entonces esto se vio como una amenaza a la unidad política, no religiosa, a la unidad política del Imperio Romano. Entonces los cristianos empiezan a ser perseguidos. Ellos eran leales a el Mesías judío que Poncio Pilato y los judíos habían crucificado, pero que Dios había levantado de entre los muertos. Y ellos ahora eran leales a ese Mesías, eran leales a ese rey, eran leales a ese rey que no era cualquier rey, sino que era el rey de todos los reyes y de todos los gobernantes del mundo. Eran días difíciles para nuestros hermanos. Marcos escribe su evangelio y les escribe para fortalecerlos y para que ellos no tengan temor ante la persecución. Piensen por un momento que a ellos les llega el evangelio de Jesucristo con la esperanza de una salvación presente, pero también de una salvación futura. Primero, la esperanza de una salvación que les iba a dar una vida totalmente nueva. Ellos iban a entrar por medio de Cristo, si creían en Él, iban a entrar al reino de Dios, iban a empezar a disfrutar todas las bendiciones que Dios había prometido al pueblo de Israel. Ahora la puerta se había abierto para que también los que no eran judíos entraran al reino de Dios a disfrutar todas las bendiciones que Dios había prometido por los antiguos profetas. Ahora ellos entran al reino de Dios poniendo su confianza en Cristo, dándole la espalda a la vida que llevaban hasta ese momento, dándose cuenta que la vida que llevaban en ese momento no les daba como resultado la bendición y la salvación, el perdón, la gracia que Dios les ofrecía por medio de su Mesías, por medio de su Hijo, por medio de su Salvador que Él había enviado, que había sido muerto, crucificado, pero que había resucitado de entre los muertos por el poder de Dios. Pero también ellos habían abrazado la salvación futura, la llegada del reino de Dios a la tierra. Ellos ya estaban en el reino de Dios, disfrutando las bendiciones de Dios, pero esperaban que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Y en medio de esa espera se desata la gran persecución. ¿Se imaginan ustedes que empieza a haber pensamientos? O sea, no era esto lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que el reino de paz, el reino de poder, el reino de justicia, el reino de gozo se estableciera en todo el mundo y que aún el emperador y el imperio romano doblaran sus rodillas ante el nuevo rey de Dios, Jesucristo. Pero eso no estaba aconteciendo en ese momento. Va a acontecer, va a suceder, no te quepa la menor duda. Así como Dios cumplió la primera parte de su plan, cuando envió por primera vez a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y resucitar de entre los muertos para darnos a nosotros una nueva vida, la segunda parte del plan de Dios, que todavía está por cumplirse, es el regreso de Cristo para establecer su reino en la tierra. Ese día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Rey, el único Señor, el único dueño, amo, gobernante del mundo entero y de todas las almas. Pero para ellos era un conflicto de fe. No era lo que esperaban, pero había llegado la persecución. Marcos escribe entonces su evangelio para ellos, que estaban pasando por ese momento. A ver, el mensaje de Marcos en el evangelio, porque Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios que sufre y que vence. Entonces ellos saben, los lectores, cuando están leyendo la historia de Jesús, se dan cuenta que su rey ya había enfrentado a los poderes de este mundo y los había vencido, los había derrotado. Entonces el mensaje de Marcos con su evangelio es que si ellos siguen fielmente a Jesús, van a sufrir. Claro que van a sufrir, pero ese sufrimiento sería el camino hacia la victoria prometida, como sucedió con Jesucristo, su Rey. Y eso es verdad para nosotros, gente, también. Si nosotros seguimos a Cristo, ¿va a haber sufrimientos? Sí, va a haber sufrimientos. Eso de pare de sufrir es un verso. Es una mentira. Va a haber sufrimientos, pero así como el sufrimiento fue el camino que nuestro Rey y Señor recorrió para lograr la victoria final, de la misma manera también
Dios a los que le aman hace que todo sufrimiento que tengamos que enfrentar se termine convirtiendo en una bendición y algo de provecho para nuestras vidas. En otras palabras, el sufrimiento que nos toca hoy atravesar por causa de nuestra fe en Cristo es el camino a la victoria que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz y en su resurrección. Ahora, ubicándonos un poco en el tiempo y en el espacio, ahora estamos en Marcos capítulo 12, verso 28. Ubicándonos un poco en el tiempo y en el espacio, tenemos que recordar, Jesús, después de preparar a sus discípulos para lo que va a pasar esta semana, les viene avisando desde antes, ¿se acuerdan? Antes de llegar a Jerusalén, les viene avisando que Él va a ser entregado por los judíos, que Él va a ser azotado, va a sufrir mucho de manos de los judíos, va a ser entregado a los romanos, que va a ser crucificado, que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Los viene preparando. 3, 4 oportunidades se los dice claramente. Ellos no lo quieren aceptar, no lo quieren entender. Ese es otro tema. Jesús los viene preparando. Ahora, Jesús en esta semana, que es la última semana de su pasión, entra a Jerusalén. ¿Para qué entra Jesús a Jerusalén? Para la confrontación final con el liderazgo judío y el poder romano. Los poderes de este mundo y, sobre todo, la última confrontación con el poder que está detrás del poder. No es Cristina que está detrás de Alberto, no. El poder detrás del poder es Satanás y sus demonios. Jesús llega a Jerusalén en la última semana para la confrontación final contra los poderes establecidos de los hombres y gobernantes religiosos y políticos y derrotarlos y derrotar también al poder oculto que está en la oscuridad, en las tinieblas, al mismo Satanás y su ejército demoníaco, concentrados todos ellos en esa ciudad, en Jerusalén, en esa última semana. Hasta acá Jesús había evitado la confrontación con los líderes judíos, por ejemplo, que ya hace rato lo venían persiguiendo y querían meterle la mano encima y sacárselo de encima, matarlo y sacarlo de escena, porque era un gran dolor de cabeza para ellos. Y hasta este momento Jesús venía esquivando las balas, pero ahora es Él el que busca la confrontación. ¿Y cómo sabemos que Él busca la confrontación? Y bueno, cuando el lunes Él entra a la ciudad de Jerusalén, montado en un burrito, cumpliendo la profecía de Zacarías, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito y todo el pueblo sale aclamando lo que el Mesías había llegado, eso fue confrontación frontal contra los líderes judíos que estaban mirando espantados como todo el pueblo estaba. Dijimos que fue una falsa celebración, ya lo explicamos, ¿no? Fue una falsa aclamación para el verdadero rey, porque era todo de boca para afuera. La misma gente que lo aplaudió, lo aclamó el lunes, el viernes gritaba que lo crucifiquen. Después Jesús, ¿qué hace el día martes? Va, maldice la higuera, fue todo un símbolo de la condenación sobre el sistema religioso judío que terminó condenando a la nación en vez de ser un instrumento de bendición para llevar a la salvación a la fe del Mesías. Jesús entra al templo y termina con el negocio de los sacerdotes, purifica el templo, echando a los vendedores, a los que cambiaban dinero dentro del templo, a los que habían hecho en el templo un mercado tipo saladitas, un mercado financiero, un mercado de negocio donde se lucraba con la fe de la gente. Jesús entró y se metió en ese pseudo evangelio de la prosperidad y rompió todo, tiró todo, limpió el templo, desafiando la autoridad de los sumos sacerdotes que manejaban el negocio. Lo querían matar, porque no le puedes tocar. Si hay algo que no le puedes tocar a los falsos líderes religiosos, es esto, el dinero. No te metas con el bolsillo de ellos porque te van a odiar. Esa es la realidad. Bueno, el miércoles Jesús llega temprano por la mañana y llega a enseñar en el templo. Entra al templo a enseñar. Ya les comenté que el templo tenía dimensiones, era un lugar donde vos podías caminar horas. Salones, atrios, pasillos, pasadizos, era inmenso el templo, muchas hectáreas en el monte de Sion, en el monte de Jerusalén, donde estaba la ciudad de Jerusalén, y Jesús enseñaba como se enseñaba en ese tiempo, caminando, y toda la gente en el templo iba atrás de él, los líderes religiosos con la vena así,
y no soportaban ver la popularidad de Jesús. Empieza a enseñar. Cuando Jesús empieza a enseñar, lo primero que caen son los saduceos, los principales sacerdotes, a cuestionar su autoridad. ¿Con qué autoridad hiciste lo que hiciste ayer? Limpiaste el templo. Cuestionan la autoridad de Jesús. Jesús, en respuesta, les dice a ellos cuál es su realidad espiritual y les cuenta la parábola del hijo asesinado. Les está diciendo, ustedes son estos personajes a quienes Dios les encomendó un trabajo de cuidar a su pueblo para la venida del Mesías. Ahora llego yo, que soy el Mesías prometido. Soy el hijo de Dios, soy el hijo del dueño, ¿sí?, del pueblo judío, y ustedes me van a matar. Es lo que Jesús le dice en la parábola de los labradores malvados. Después de esto, ellos se dan cuenta que Jesús está hablando de ellos. Le quieren hacer una trampa con la cuestión del impuesto. Si hay que pagar impuestos a los romanos, no hay que pagar, la famosa frase de Cristo al César, lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Después vienen los saduceos con la cuestión de la resurrección, quieren hacerlo quedar a Jesús como un tonto, y Jesús en realidad le dice a ellos que los tontos son ellos, porque ignoran lo que enseña la Biblia, ignoran también que Dios tiene el poder para levantar a los muertos de la tumba. Y ahora, los fariseos, que no se dan por vencidos, buscan que Jesús defina cuál es el mandamiento más importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y envían a un escriba de la ley, un maestro de la ley, un doctor de la ley, un licenciado en teología de ese tiempo, a hacerle la pregunta a Jesús de cuál es el primer mandamiento, el primero de todos. Yo estuve pensando esta semana, digo, estos tipos, ¿por quién tomaban a Jesús? Porque ¿qué más evidencias necesitaban ellos de que Él realmente era el Hijo de Dios? ¿Qué más evidencias necesitaban? O sea, ellos no creían porque no querían creer, porque las evidencias estaban delante de sus ojos, pero seguían insistiendo en provocarlo, en cuestionarlo, en tentarlo, en hacerles trampas. No sé por quién lo tomaban a Él. Yo me asombro, le digo la verdad, porque la verdad es muy ofensivo tener a necias criaturas siendo Dios, ¿no? Siendo Dios. Porque Jesús es Dios. Y debe ser muy ofensivo que necias criaturas vengan a querer tomarte por tonto, a querer hacerte caer en una trampa, a tentarte. Siendo Dios, a mí me asombra la paciencia del Señor. La paciencia de Dios. La tolerancia del Señor con ellos. La capacidad de Dios para amarlos más allá de lo que ellos intentaban hacer con Él. Estos personajes que cuestionaban a Jesús, la verdad tendrían que agradecerle a Jesús que Él no fue como Elías. Me acordé también de un texto en 2 Reyes capítulo 1, cuando el rey Ocosías lo mandó, había caído enfermo, y mandó a unos mensajeros a consultar al Dios de otro pueblo para saber si se iba a morir o no se iba a morir. Y Elías se encuentra con los mensajeros y le dice, anda a decir al rey de Israel que ¿acaso no hay Dios en Israel que vas a preguntarle a los ídolos, a los dioses de los otros pueblos paganos que no son dioses, que son una ilusión, una vanidad, una mentira? Entonces el rey le preguntó a los mensajeros, ¿y cuál era el aspecto de ese hombre? Y se vestía con ropa de cuero, de piel de camello, tenía un cinto grande de cuero, dijo el rey Ocosías. Ese es Elías, es el profeta de Elías, es el varón de Dios. Así que mandó a uno de sus capitanes con 50 soldados para invitarlo a Elías que vaya a verlo al rey. Si vos vas a invitar a alguien, viste, no vas a ir con un ejército de 50 soldados. Entonces llega el capitán a donde estaba Elías con 50 soldados, con toda la patrulla, y le dice, siervo de Dios, como diciendo, che, vos, profeta, ¿sí? Dice el rey que te presente delante de él. Y Elías le contestó, si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y que te consuma. Y cayó fuego del cielo y los quemó a los 50, por insolentes, por irrespetuosos. Elías hizo eso.
Como no volvió nadie, obviamente, el rey mandó a otro capitán con 50 soldados más. Va el segundo capitán y se encuentra con Elías y dice, che, siervo de Dios, vos profeta, dice el rey que te presente delante de él. El rey ordenó que te llevemos. Y Elías le contestó a este lo mismo. Si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y que te consuma, a vos y tus 50. Y cayó fuego del cielo y los quemó a todos. Por atrevidos, ¿se entiende? Por atrevidos, por irrespetuosos, ¿sí? Con la honra que viene de Dios, ¿no? Con lo divino, con lo que tiene que ver con Dios, esa irreverencia, esa falta de temor a Dios y las cosas de Dios. Entonces de repente no volvió nadie y manda un tercer capitán con otra patrulla de 50 soldados. Y este tercer capitán, cuando llega donde está Elías, se arrodilla y le dice, por favor, siervo de Dios, tené compasión de mi vida y de estos 50. El rey pide por favor que te presentes y yo te ruego por mi vida, ten misericordia de mí. Y Elías, guiado por Dios, dijo, yo voy a ir. Ahora vienen estos fariseos acá a tomarlo al Señor Jesús, a Dios en carne, a Cristo, que es Dios en carne, queriendo hacerle trampas, queriendo tomarlo por tonto, y haciéndole la pregunta, ¿le vas a preguntar a Dios cuál es el primer mandamiento? ¿Viste? Pero Jesús le va a contestar. Vamos a leer la historia. Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué día? Pensaba también en esto, ¿no? ¿Qué día ese día? Miércoles, en el templo, ¿no? ¿Qué día? La parábola de los labradores, ¿sí? Perdón, primero, la lección de la higuera maldecida, el cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Jesús le da la parábola de los labradores malvados, la pregunta por el tema del impuesto, la pregunta después por el tema de la resurrección, y ahora la pregunta por el desafío, la trampa, el engaño, la conspiración, por la cuestión ahora de cuál es el mandamiento más importante. ¿Qué día? Ese día miércoles de la última semana del Señor Jesús. Va con la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, no hay. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios, no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los rituales y ceremonias religiosas, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La pregunta más importante, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y como te dije al principio, ¿por qué es importante la pregunta? Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta al Señor, ¿qué pregunta le harías? Y deberías hacerle esta pregunta. ¿Por qué? Porque es lo primero por lo cual el Señor nos va a juzgar un día cuando estemos en su presencia. No te va a juzgar por cuántas ceremonias religiosas participaste, no te va a juzgar por tu actividad litúrgica, no te va a juzgar por tu acción social, sino te va a juzgar de acuerdo a lo que Él espera de vos, lo que Él exige de vos, de mí, lo que Él demanda, por el primer mandamiento. Nosotros ponemos mucho énfasis en ciertos pecados como si fueran los grandes pecados mortales, ¿no? El robo, la corrupción, la violación, el aborto, el engaño, el adulterio, etcétera, ¿no? Y este tipo de pecados que nos parecen escandalosos a nosotros, también asumimos que son súper recontra escandalosos para Dios. Y no caemos en la realidad que si este es el primer mandamiento, el peor pecado es no obedecer este mandamiento.
O sea, no amar a Dios, como dice Cristo que hay que amar, es el mayor de los pecados. Es el mayor de los pecados. Lo cual implica también que podemos tener tú una vida moral aceptable ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de los demás, pero si no estamos amando a Dios como Cristo dice que lo tenemos que amar, estamos violando el primer mandamiento. Dudo que en el día del juicio nos vaya bien, a vos y a mí, por más que hayamos cumplido el resto de todos los mandamientos que conozcamos o existan o inventemos, si el primer y principal mandamiento no lo hemos cumplido, no lo hemos guardado. Por eso es la pregunta más importante y es la pregunta que nadie hace. Está bien, yo no recuerdo personalmente que alguien me haya preguntado, che, pastor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es lo más importante que Dios espera de mí? Recibo otra clase de preguntas que no vale la pena comentar, pero que tienen que ver con otras cosas y tienen que ver con cosas menos importantes que estas. Son importantes, pero menos importantes que estas. E insisto, es lo más importante porque por esto vamos a ser juzgados. O sea, es definitivo esta cuestión, es determinante para nuestro futuro eterno, ¿se entiende? Es determinante para nuestro futuro eterno. Ahora, para los fariseos era una cuestión también de gran debate para ellos, porque ellos a la ley de Moisés, de 10 mandamientos, le habían agregado 513 más. Tenían 613 mandamientos. A lo largo de los años, de los siglos, habían agregado mandamientos, tradiciones, arreglos por acá, arreglos por allá, reglamentos, normas, decretos, estatutos, etc. 248 eran mandamientos positivos, hace esto, y 365 negativos, no hagas esto. Un no hagas por cada día del año. Geniales los fariseos. Bien, y los más importantes eran los más obligatorios. Los mandamientos menos importantes eran los menos obligatorios. Y acá caemos en lo ridículo de catalogar, hacer un catálogo de mandamientos, ¿no? Una de las grandes tragedias que tenemos como sociedad, disculpen, no es ofensivo acá, es simplemente un análisis de la realidad, no es con ánimo de ofender a nadie de los que me están viendo. Sé que me ven evangélicos y me ven algunos que son algunos católicos, es sin ánimo de ofender, pero una de las grandes tragedias sociales que tenemos, que arrastramos en la Argentina, tiene que ver con nuestra cultura. Y nuestra cultura, la palabra cultura viene de culto, nuestra cultura se explica por el culto católico. El culto católico no es simplemente un ritual de un domingo a la mañana en la misa, el culto católico es todo una filosofía de vida, es una cultura, es un paradigma de vida, son valores, son principios católicos, y una de las cosas, de los mayores errores del catolicismo romano, que influyó en no solamente en los argentinos, en todos los países conquistados por España, por ejemplo, todos los países de raíz católica. Vos fíjate lo que pasa en América Latina, la convulsión, las crisis, los estallidos sociales, la economía, la política, la corrupción, todo un desastre. ¿Dónde tiene todo esto su origen? Bueno, no tiene que ver con Perón, no tiene que ver con los dictadores de antes, no tiene que ver con Marx, no tiene que ver con Lenin, los comunistas, la verdad no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que está instalado en nuestra cultura. Hay pecados en nuestra cultura que son aceptables y otros no son aceptables. La Iglesia Católica lo enseñó así: pecados veniales y pecados mortales. Los 7 pecados capitales. O sea, cometes eso, ya, estás frito. Pero hay otros pecados que son veniales. Veniales. Por ejemplo, decir una mentira piadosa. Bueno, una mentira piadosa. Tomar alcohol en exceso, o sea, emborracharse. Es un pecado, pero bueno, no es para tanto. Tener malos pensamientos, es un pecado, pero no para tanto. Gritarle a una persona es un pecado, pero venial. Robar por necesidad está mal, pero bueno. Tomar tierras está mal, pero bueno. Dedicarle un tiempo a la pereza o a ser fiaca y está mal, pero bueno. Tener relaciones antes del matrimonio, relaciones sexuales, es pecado, pero bueno, nadie se va a morir por eso. Y tener relaciones sexuales con muchas mujeres, y está mal, pero bueno. Todas estas cosas las aprendimos de la Iglesia Católica. Ahora, no es culpa de ellos, o sea, ellos enseñaron esto, es culpa nuestra que abrazamos esto, creímos esto y vivimos así.
¿O no te das cuenta que el argentino vive así? Cuando aquel cruza un semáforo en rojo, perdón, se cortó un poquito, ahí volví. Les decía, cuando cruza alguien el semáforo en rojo, es un desgraciado. Cuando lo cruzamos nosotros, no pasa nada, ¿no? Ok. Bueno, este tipo de cuestiones estaban muy instalados en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Jesús, ante la pregunta, responde en el versículo 21-31, que recuerden que esto lo están leyendo los cristianos en Roma, que están padeciendo persecución, lo cual para ellos es muy importante, lo que están leyendo, porque Jesús va a hablar acerca de que lo más importante es el amor. Lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero acá se genera una cuestión. ¿Qué tan fácil fue para Jesús explicar lo que es el amor? Lo que es el amor. Esta clase de amor de la que está hablando Jesús, ¿era el amor que ellos conocían? ¿Era el amor que se conocía en la cultura greco-romana? ¿Era el amor que se conocía en la cultura judía? ¿Había alguna palabra dentro del diccionario? Porque después estaban los escritores de los evangelios, Marcos, que escribió en griego, tuvo que buscar una palabra para describir esta clase de amor, a la que Jesús está haciendo referencia con respecto a que lo que Dios demanda, el primer mandamiento tiene que ver con amar a Dios y al prójimo. Ahora, cuando Marcos tiene que escribir el evangelio y traducir la palabra que Jesús usó, no puede usar ninguna palabra que es común en Grecia, en el Imperio Romano, que tiene cultura griega. O sea, es la palabra, por ejemplo, que usaban ellos, varias palabras para referirse al amor, era la palabra eros. Ahí viene la palabra erótico. Bueno, no era el amor al que Jesús se refería, no era un amor erótico, porque esa clase de amor tiene que ver con la pasión, donde está involucrado también lo físico. Después está la otra palabra, estorge, que era la palabra de amor que se usaba como afecto familiar, pero no era tampoco esa palabra que Jesús había usado. Y después estaba la otra palabra que se usaba en ese tiempo para describir el amor, era la palabra filia. Y esa palabra era el amor como calidez, intimidad y afecto, pero no era la palabra que Jesús había utilizado. Jesús está hablando acerca del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Y qué clase de palabra usó Jesús y que tradujeron los escritores de los evangelios? Fue la palabra ágape. El amor ágape. O sea, y esta palabra fue revolucionaria para ellos, porque no les estaba diciendo, bueno, tenés que amar a Dios como amás a tu papá, como amás a tu hermano, como amás a tu hijo, como amás a tu esposa, como amás a la patria, como amás tu trabajo, como amás a tu equipo de fútbol, también tenés que amar a Dios. No usó esa palabra, Marcos, no usó, porque Jesús no usó esa palabra. Usa esta palabra, esta palabra era la única palabra capaz de poder abarcar el verdadero significado de lo que significa, valga la redundancia, amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Es el primer mandamiento, el más grande de todos, el más importante. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar al prójimo? Si no es el amor que yo conozco, el amor que yo practico, el amor que me han dado a mí. ¿De qué clase de amor? Bueno, esta palabra ágape abarca y explica esta clase de amor, porque esta palabra ágape, amor ágape, es una palabra donde el que ama está involucrado, o sea, no puede amar de esta manera si no ama con todo el ser. O sea, para amar de esta manera tiene que estar involucrado todo el ser, toda la persona como un todo. Por eso Jesús insiste con esta expresión para explicarlo: amar con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma y con todas tus fuerzas. O sea, no es un amor como con el que amamos eróticamente, porque el amor erótico se puede amar con el cuerpo, pero el corazón está en otro lado. No es como el amor del afecto familiar, que también tiene límites, o el amor entre amigos y compañeros, que también tiene sus límites. Uno puede amar a los amigos, pero viste, hasta ahí, o sea, ahí tiene sus límites. Pero la clase de amor de la que Jesús está hablando
es un amor que no tiene, a ver, es un amor que no alcanza, no toca únicamente a los que me aman, no tiene que ver con mis parientes, mis amigos, no tiene que ver con mis seres queridos más cercanos, tiene que ver con un amor que se extiende hacia el prójimo. Pero el prójimo puede ser amigo o enemigo. Y acá está lo revolucionario, bien revolucionario, de la clase de amor que Dios dice que espera de nosotros, de cómo tenemos que amar. Y acuérdense que estamos hablando de lo primero que Dios demanda de nosotros, esta clase de amor. Es re importante esto. Todas las palabras comunes que significan amar, que nosotros conocemos, implican emociones. Implica emociones. Conocemos esa clase de amor, donde las emociones están involucradas. La sangre tira, ¿no? Los afectos tiran. De repente nace alguien en tu familia, un hijo, un nieto, ¿no? Y vos ni lo conocés, pero es tu sangre y ya hay una emoción. ¿Sí o no? Y sí, yo te cuento que soy abuelo y te puedo contar. Es una emoción nueva, diferente. Está también esto que también todos conocemos, la mayoría, la cuestión del enamorarse. A veces se presenta el enamoramiento, estoy enamorado de vos como si estuviera haciendo un acto de heroísmo. Y enamorarse no es ninguna promesa, ¿viste? Te picó el bichito y te picó. Te sucedió, te pasó, ¿viste? Cupido te flechó, te flasheaste y ya está, te enamoraste. Bueno, no hay mucho mérito en eso, ¿no? No hay mérito en eso. Pero cuando hablamos de este amor, el amor ágape va mucho más allá. No tiene que ver con la emoción, tiene que ver con una cuestión intelectual, pensamiento, decisiones, y tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el hacer. Ahora, esto, la voluntad, este amor voluntario, es donde sí hay proeza, donde hay una conquista, donde hay una victoria que nosotros tenemos que ganar. Porque tenemos que amar a veces más allá de lo que de nuestra capacidad de amar o lo que a nosotros nos parece poco amable. Poco amable. Amar a Dios, como nos dice el Señor Jesús que hay que amar, y amar al prójimo, como dice que el Señor Jesús que tenemos que amar, es una auténtica conquista de nuestras emociones y de nuestra voluntad, porque va en contra de nuestras inclinaciones naturales, va en contra de nuestras inclinaciones incluso emocionales, porque se nos manda a amar a Dios, a quien por naturaleza no amamos. Se nos manda a amar a Dios de una manera que de manera intencional, o sea, intuitivamente, mejor dicho, no lo amaríamos, y se lo manda a amar al prójimo de una manera que no nos nace. Naturalmente no nos nace. Y esta clase de amor Jesús lo explica bien en Mateo 5, 43 al 48, cuando Él dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo se hace eso? Si no siento hacerlo, mis emociones me dicen que lo odie, no que lo ame. Es un enemigo. Ya mis emociones me gritan que tengo que odiarlo o rechazarlo. Jesús dice, no, orá por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual, si solo amás a quienes te aman. Que eso no sale natural, no es ningún esfuerzo, no es mérito, no es heroísmo, no es proeza. ¿Qué recompensa hay en eso? Ninguna. Amo a mi hijo. Es lo normal. Amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mi papá, amo a mi mamá. Es lo normal. ¿Qué recompensa hay en eso? Ninguna. Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Ellos también aman a sus familias, a sus amigos. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los incrédulos, los no creyentes,
hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Déjenme compartirles algunas consideraciones importantes, primero para entender esta clase de amor, amor ágape, con el cual el Señor Jesús nos dice que tenemos que amar a Dios como el primer mandamiento, y el otro mandamiento, el segundo, que es semejante al primero, amar al prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos, como ya nos amamos. Primero, dije recién y lo menciono otra vez, esta clase de amor es por naturaleza imposible para nosotros. Esta clase de amor no es otra cosa que el fruto de la obra o de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Los no creyentes, descartados, no pueden amar a Dios ni al prójimo de esta manera. No pueden. Lo pueden intentar, no lo pueden hacer. Porque la única manera de poder amar a Dios de esta manera y amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos, de la manera en que ya te amás a vos mismo, vos misma, así amar a tus enemigos, eso es posible solamente por la obra del Espíritu Santo que vive en tu vida, que vive en tu corazón. Y eso solamente es posible para todo creyente que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida a Cristo y que Cristo vive en él. El fruto del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es el amor, el amar. Dios, en otras palabras, Dios es el que nos capacita, dándonos un nuevo corazón, dándonos nuevos afectos, nuevos deseos, para poder amar de esta manera, para poder amar a Dios con un amor que involucra todo nuestro ser, y para poder amar a Dios y amar al prójimo de la manera en que ya nosotros nos amamos a nosotros mismos, así como nosotros nos amamos, de la misma manera amar al prójimo. Segunda consideración, amor es la actitud de Dios hacia los hombres. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. En Romanos capítulo 5, verso 8 dijo el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. A veces, hermanos, cuando presentamos el mensaje del Evangelio, a veces presentamos a Dios como si fuera un Dios ofuscado, ofendido, encolerizado, completamente airado, furibundo y odiando al pecador, porque el pecador osó violar los mandamientos de Dios. Pero la Biblia claramente enseña que Dios no está ofendido, gente. Dios no está ofendido porque nosotros violamos los mandamientos de Dios. Dios no vino a resolver, Dios no mandó a su Hijo a resolver en la cruz esta cuestión para que nosotros ahora podamos cumplir todos los mandamientos de Dios. No, el problema de que nosotros, la causa por la cual nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, ¿saben cuál es la causa? De que se rompió nuestra relación de amor con Dios. Porque no amamos a Dios, es que nosotros violamos sus mandamientos, violamos su palabra, lo ofendemos y pecamos contra Él. Porque no amamos a Dios, porque amamos otras cosas, porque amamos otras personas, porque tenemos nuestros pequeños ídolos en nuestros corazones, amando cosas y personas por encima de Dios. Entonces Dios no es un Dios airado, Dios no es un Dios que si no fuera por Jesús, estábamos todos en el horno, y Jesús como vino para abuenar a Dios. No, Dios mandó a su Hijo porque nos amó. El plan de salvación, de enviar a su Hijo a morir en una cruz, en una muerte terrible, ese plan fue idea de Dios, el Padre. Ese plan nació en el corazón de Dios, un corazón que ama, que nos ama a nosotros y que mandó a su Hijo a restablecer esta relación de amor. A veces, es verdad, la ira de Dios es una doctrina bíblica, pero a veces tenemos que tener cuidado de no hacer tanto énfasis en la ira de Dios que nos olvidamos de que Dios nos ama, de que Dios es amor.
y que fue el amor de Dios el que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para restablecer la relación de amor que perdimos en el jardín del Edén. Esta clase de amor, que amó a los que no merecíamos ser amados, es la clase de amor con la que Dios nos ama, sin condiciones y sin merecimientos de parte nuestra. Tercera consideración, el deber del hombre es amar a Dios. Gente, uno no se somete a Dios, uno se rinde a Dios. ¿Qué significa que uno se rinde a Dios? Uno se entrega. ¿Se entiende? No es que estamos sometidos como esclavos que vamos, ¿sí? y el azote divino y vamos caminando derechito, y si hacemos algo malo, Dios nos castiga, así caminamos derechito, y Dios se fija todos los días y cumplimos todos los mandamientos y caminamos derechito. No. Nosotros amar a Dios no es una cuestión de que yo ahora vengo y me someto y bueno, no me queda otra, ahora que ser creyente y cumplir lo que Dios dice en su palabra. No, es una rendición a Dios, es una entrega a Dios. No perdés tu voluntad. Los creyentes amamos a Dios con nuestra voluntad. No perdés la voluntad, pero sí una cosa, se te rompe el corazón. El corazón se te quebranta, se te rompe. Y está bien que suceda así, porque lo que se rompe es la cáscara dura de egoísmo que gobernó nuestra vida durante tantos años. Y así no fue. Porque nos amamos demasiado a nosotros mismos y amamos a las personas y a las cosas más que a Dios. Entonces Dios con su amor rompe y quebranta nuestros corazones. Y como dijo el apóstol Pablo, un ex odiador, porque era un hombre que odiaba, un hombre violento, un perseguidor, un torturador de creyentes. Él dijo en 2 Corintios 5:14, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Este es el deber del hombre, amar a Dios de esta manera. Ahora, ¿cómo debe ser el amor ágape del hombre hacia Dios? Voy a explicar un poco ahora esta clase de amor de la que Jesús habló, el amor ágape, con el cual tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero primero voy a enfocarme en cómo amamos a Dios con esta clase de amor. ¿Qué clase de amor es? Bueno, Jesús lo dijo en el versículo 29 de Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La traducción más correcta sería ahí, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Porque algunos toman este texto para decir que Jesús está negando la Trinidad. No, cuando Jesús está diciendo el Señor uno es, está repitiendo el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, donde ellos declaran en su credo, el pueblo de Israel declaraba como un credo, como una confesión de fe, que su Dios era un Dios único entre todo lo que había en el mundo entero, entre todos los dioses paganos que no eran dioses. Entonces, ¿cómo se ama a Dios? A Dios se lo ama con un amor exclusivo. Dios es único, significa justamente esto, que amás a Dios como no amás a nadie en el mundo, en la tierra, a nadie. Es un amor exclusivo y tiene que ser exclusivo. No puedes compartir el amor que tenés a Dios, con ese amor no podés compartir esa clase de amor hacia Él, o esa exclusividad del amor hacia Él, ¿sí? con cosas o personas. Lucas 6:13, Jesús dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Lo que está diciendo el Señor Jesús acá con esta clase de amor, que es un amor exclusivo, ¿qué significa que el amor es exclusivo? Significa que la lealtad número uno de mi vida es a Dios, aunque vengan degollando. Soy leal a Dios. Leal a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, solamente hay lugar para una lealtad absoluta en mi vida.
Y esa lealtad es solamente a Dios. Así es como Jesús dijo que teníamos que amar a Dios. En segundo lugar, este amor a Dios es fruto de la gratitud. Es fruto de un corazón agradecido. Jesús lo explicó en Lucas 7:41. Dice, 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, parecían argentinos, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Por gratitud. Y bueno, después respondió el público, respondió al que se le perdonó más, ¿no? Lo cual es lógico, obviamente. Pero lo que está diciendo acá, que este amor a Dios es fruto de la gratitud. Amar a Dios exclusivamente. No estoy diciendo que no hay que amar a nadie más, no, pero esta clase de amor es exclusiva a Dios, ¿sí? No es amar de esta manera, no es ningún acto de proeza tampoco en sí mismo, porque de verdad es lo mínimo que podíamos hacer. Nosotros, que hemos sido amados por Dios como fuimos amados, perdonados como fuimos perdonados, salvados como fuimos salvados, transformados y cambiados como fuimos transformados y cambiados, y bendecidos como fuimos y estamos siendo bendecidos. Lo mínimo que podemos hacer es amar a Dios de esta manera. En tercer lugar, es un amor obediente. Un amor obediente. La única forma de probar que amamos a Dios es obedeciéndole sin condiciones. A ver, esto tiene que tener algún impacto práctico en tu vida. Espero que no tomes esto como simple teoría bíblica. Es la manera en la que Dios dice que tenemos que amarlo, si no lo sabíamos, o si lo sabíamos, ahora entenderlo, para de acá en adelante vivir de esta manera. Amar a Dios es un amor obediente. Se obedece a Dios sin condiciones, porque la obediencia a la palabra de Dios es la muestra definitiva del verdadero amor. No hay otra muestra, bueno, ahora hay una más, pero esta es exclusiva. La obediencia a Dios es la muestra definitiva de que amamos a Dios con este amor que Cristo nos ordena que tenemos que amar. Y en cuarto lugar, es un amor extrovertido. Es un amor que se expresa, es un amor que se manifiesta. Demostramos que amamos a Dios cuando amamos y ayudamos a otros, amigos o enemigos. Y acá vamos al punto. Si nosotros nos negamos a ayudar a otros porque son enemigos, porque no nos caen bien, porque no me gustan, porque me critican, porque me sacan el cuero, porque me miran feo, porque me miran mal, bueno, no hay otra manera de probar que amamos a Dios. No hay otra manera de probar que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, sea amigo o enemigo, y le hacemos el bien y buscamos el bien de ellos, sean amigos o enemigos. Entonces solo hay dos evidencias de que amamos a Dios con esta clase de amor: que obedecemos la palabra de Dios y que ayudamos a otros, amigos o enemigos. Características de este amor ágape: es sincero, es un amor sin doble intención, es un amor que no está buscando la recompensa porque no es egoísta. No es que, bueno, está bien, te voy a dar el gusto, pero adentro estoy enojado con vos, pero te voy a dar el gusto. No, es amar con los ojos y el corazón abierto, esa clase de amor. Segundo, es un amor inocente, porque no hace el mal. ¿Hay amores que matan? Por supuesto que hay amores que matan. Hay amores que llevan al pecado. Hay amores que llevan por malos caminos. Hay amores que llevan a la desgracia. Ahora, esta clase de amor, este amor ágape del cual Cristo está hablando, no es un amor posesivo, no es un amor sofocante, no es un amor que lastima, que daña al otro, que coarta al otro. Tercero, es generoso. Es un amor que no exige, da, como Dios nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Cuarto, es un amor práctico, porque se manifiesta en la acción. Te estoy dando ideas para saber cómo tenés que amar a alguien. A alguien que sería bueno que lo pongas en tu lista. A este lo tengo que amar. ¿A quién tenés que amar?
que te está costando amar, que te negás a amar, que no querés amar, como dice el Señor, que tenés que amarlo. ¿A quién? ¿Quién es esa persona? Seguro tiene nombre y apellido. Te das cuenta que el Señor te está hablando de que esto es lo que tenés que hacer con esa persona, o con esas personas, porque lo que Dios demanda que lo vemos a Dios. Mayormente cuando vemos esto, decimos, bueno, no tengo problemas en amar a Dios de esta manera, lo intentaré, pero cuando llegamos al punto de cómo tengo que expresar ese mismo amor hacia el prójimo, amigo o enemigo, me cae bien o con el que me cae mal, amarlo de esta manera, es ahí donde empezamos a poner excusas. Pero es con la ayuda del Espíritu Santo y un corazón con actitud obediente a la palabra que puede lograr la victoria de amar de esta manera. Es práctico, se manifiesta en acción. Es paciente. Efesios 4:2 dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. No dice échense en cara las faltas. No dice eso. Tolérense las faltas en amor. Sean pacientes con nosotros. ¿Por qué? Por amor. Por amor, es ese amor que es paciente, es ese amor que no echa en cara, es ese amor que es tolerante con las faltas del otro, con los defectos del otro, con las fallas del otro. En sexto lugar, este amor ágape se manifiesta en el perdón y en la restauración. Perdonar siempre. No voy a predicar sobre eso, pero perdonar siempre. Jesús dijo 70 veces 7, perdonar siempre. Pero es perdonar y dar la oportunidad de que el que metió la pata corrija, ¿ok? Corrija. Porque si perdonamos y hacemos la X, no la cruz, hacemos la X, te perdono, pero vos no cambias más. No es esa clase de amor que Dios ordena que tenemos, con la que tenemos que amar, que Cristo nos dice que tenemos que amar. Es perdonar la ofensa recibida, la falla, el defecto, y también capacitar o dar la posibilidad de que el otro, la otra, cambie y lo haga bien ahora. Séptimo, el amor ágape es realista, no es ciego, no es amor ciego, y por eso el amor ágape también reprende al otro y disciplina al otro por amor, corrige al otro por amor, es un amor que reprende, que corrige. Octavo, el amor ágape cuida la libertad. Esta clase de amor que Cristo dice con la que tenemos que amar a nuestro prójimo. La libertad del creyente, la libertad del cristiano, está controlada por esta clase de amor. Soy libre, como cristiano soy libre para hacer lo que quiera, pero si lo que voy a hacer en mi libertad ofende a alguien, no lo voy a hacer, por amor. Por amor. Noveno, el amor ágape cuida la sinceridad. No oculta la verdad, porque amor y verdad van juntos. ¿Sí? Van juntos. Ahora, el amor, la verdad en amor. No es la verdad y si te duele, lo lamento. Lo que pasa es que yo soy así, muy frontal. No, sos cruel. No sos frontal, sos cruel. Entonces no hay lugar para la crueldad cuando decimos la verdad. Decimos la verdad, pero en amor. Décimo, el amor ágape es el vínculo que hace posible el compañerismo entre creyentes, entre hermanos en Cristo, lo cual implica que podemos tener diferencias entre nosotros, podemos discrepar, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Y es muy difícil, es casi imposible estar de acuerdo en todo. Somos diferentes, pensamos diferentes, aunque creemos en el mismo Dios y creemos en la misma Biblia. Bueno, no es una novedad. La causa de que hay muchas denominaciones cristianas son por los desacuerdos entre cristianos. Ahora, ¿eso es un impedimento para amarnos entre hermanos, aunque pensemos diferente, aunque creamos diferente? No, es un amor que va más allá de nuestras diferencias, que va más allá de nuestras discrepancias. No estoy de acuerdo con vos en algo, pero no me olvido que Cristo me amó y por amor a Cristo también te amo. Más allá de que pensemos diferente o no estemos de acuerdo en algo.
Número 11, el amor ágape es lo que nos da derecho como cristianos a pedir ayuda a otros cristianos y también pedir favores a otros cristianos. No, sí, a mí, ¿sabes qué? Estuve mal, sí, no quise pedirte, ¿viste? No quise pedirte ayuda, no quise pedir tu favor, no quise. A ver, si realmente nos amamos entre nosotros, no deberíamos encontrar que sea difícil pedir ayuda entre nosotros. No debería ser difícil, ¿sí? Pedirnos favores entre nosotros. Y por último, número 12, el amor ágape es el perfeccionador de la vida cristiana. Primera de Timoteo 1:5. Dice Pablo, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe genuina. Pablo dice, yo predico y enseño, y el propósito y el objetivo de predicar y enseñar no es que el ministerio avance, la iglesia crezca, que sea un éxito lo que hacemos en la iglesia. El propósito de mi instrucción es que los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. En vez de trabajar tanto en los edificios, creo que deberíamos ponerle más ficha, los pastores, los predicadores, los maestros de la Biblia, en edificar el amor entre creyentes. El amor en nosotros y el amor en los creyentes. Porque el amor es lo que Dios usa para perfeccionarnos a nosotros en nuestra vida cristiana. Bueno, volviendo a la historia y terminando, cuando Jesús le contesta a este escriba fariseo, amarás, el verso 31, se los voy a leer en otra versión, dice, el segundo mandamiento es igual importante que el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos, pero hay otra versión, ahora se me perdió, donde dice, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Esto un poco tira por tierra esto de que para amar a otros hay que amarse primero uno mismo. No, vos y yo ya nos amamos. Eso no te quepa la menor duda. Ya nos amamos. Y ahora, bien, la respuesta de Jesús, la reacción del hombre, ¿sí? Reconoce y confiesa, o sea, él responde a Jesús. A veces me pierdo porque el mensaje, el celu me tira algunos mensajes y me distraigo. Me dice que se me acabó el crédito. Dice, versículo 32. Entonces el maestro de la ley contestó, esa fue una buena respuesta, maestro. Tenés razón, el Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Uno debe amar a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento y con todas sus fuerzas, y al semejante, al prójimo, como a sí mismo. Estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios que ofrecemos a Dios. Y acá hay algunas cosas muy importantes, interesantes. Este hombre, este escriba, este doctor de la ley judía, reconoce y confiesa que Jesús contestó bien la pregunta. Expresa su admiración por Jesús al llamarlo maestro y reconoce públicamente que amar a Dios y al prójimo es superior que cualquier práctica religiosa. Y acá está, vamos al punto, ¿sí? de esta enseñanza también, que es importante que lo tengamos en cuenta. Lo más importante, lo que Dios busca a todos nosotros es una relación de amor. Es una relación de amor. Y para entrar en esa relación de amor hay una puerta. Y esa puerta se llama Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros volvemos a Dios y volvemos para disfrutar todo lo que Dios desde el principio tenía planeado para que el ser humano disfrutara. Pero que el pecado estorbó, interrumpió, rompió nuestra relación con Dios y trajo sobre nosotros la maldición y no la bendición. Y toda la vida que nosotros vivimos de espaldas a Dios, lejos de Cristo y lejos de su palabra, es una vida que nadie puede decir que es una buena vida. Nadie puede decir que está satisfecho, que está contigo. Y si lo dice es porque es una satisfacción temporal, porque el día de mañana va a querer otra cosa para sentirse satisfecho. Nunca los seres humanos se sienten satisfechos con lo que tienen y siempre quieren más, porque esa es la vida que se vive fuera del reino de Dios, fuera del amor de Dios, fuera de conocer el amor de Dios por medio de Jesucristo.
Y Dios está buscando restaurar esta relación con Él y la restaura por medio de lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario y al tercer día cuando lo levantó entre los muertos para darnos a nosotros esa vida que es eterna, pero no porque que dura mucho, es una vida eterna que es una vida nueva, es una calidad de vida nueva. Y acá está reconociendo este hombre que es más importante esto que todos los rituales, las ceremonias religiosas que podamos los hombres practicar. Es más importante cualquier servicio ministerial que podamos hacer, cualquier servicio que hagamos a través de la iglesia. El amor es lo más importante, esta clase de amor. Y el servicio, claro que es importante, siempre y cuando sí sea motivado por esta clase de amor. Y él sabía esto, y lo sabían los judíos de hace mucho tiempo, porque Samuel, en 1 Samuel 15:22 se lo había dicho, Dios espera de ustedes obediencia más que sacrificios. El profeta Oseas escuchó que Dios le dijo en Oseas 6:6 que lo que yo quiero es fidelidad y no sacrificios. Y eso es lo que Dios espera de vos, y espera de mí, y espera de todos nosotros, pero solamente es posible por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Solamente es posible si salimos del entorno de muerte, oscuridad, insatisfacción, pecado, rebeldía y desobediencia en el que vivimos y entramos al reino de Dios por esa puerta que es Jesucristo. El reino de Dios no que está allá en el cielo futuro, no te hablo de ese reino celestial que está allá lejos, en la eternidad, en la estratosfera. No, el reino de Dios que los creyentes vivimos hoy ahora, disfrutando en este tiempo del favor, la misericordia, la gracia y la bendición de Dios a pesar de la pandemia, a pesar de la miseria, a pesar de los problemas y a pesar de las luchas que tenemos. Y esta clase de vida es posible por medio de Jesucristo, que es mucho más que un maestro. Jesús le contesta a este hombre, en realidad lo felicita y lo desafía. Verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno después osó preguntarle más nada. Esta expresión, no estás lejos del reino de Dios, le dijo. Lo tenés claro, entendés lo que tenés que hacer. Hasta acá llegaste, te falta un paso te falta. Él le dijo maestro, ¿viste? No le dijo Señor. Marcos le está escribiendo esta carta a los cristianos romanos que estaban siendo perseguidos porque llevaban a Cristo, Jesús, Señor de sus vidas. Él dice maestro, todavía lo ve como un maestro. No lo ve a Cristo como el Señor que da esta clase de vida, que transforma el corazón para que podamos amar a Dios y amar al prójimo como Él nos demanda a través del primero y segundo más grandes mandamientos que existen. Le faltaba un paso dar, amar y obedecer a aquel que es el único que podía darle la entrada a esta nueva vida, al reino de Dios, que es una nueva vida. ¿Cómo vas a seguir viviendo? Porque hasta acá, como este hombre, hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Te falta un paso más. Te falta un paso más.